Hola amigos, hoy con un nuevo video con el tema concentración de disoluciones y específicamente el porcentaje en masa, que corresponde a una de las tantas formas de expresar concentración de una disolución. Y qué mejor que hacerlo con un ejercicio. Dice lo siguiente: calcular el porcentaje en masa de soluto, por supuesto, de las siguientes disoluciones. El inciso A: 5.5 gramos de bromuro de sodio en 78.2 gramos de disolución. El inciso B: 31 gramos de cloruro de potasio en 152 gramos de agua. Y finalmente el inciso C: 4.5 gramos de tolueno en 29 gramos de benceno. Bueno, antes de comenzar, ¿cierto?, a resolver este problema, siempre es bueno hacer una introducción. Y esa introducción consiste en explicar en qué consiste una disolución. Quizás la forma más fácil, ¿cierto?, de entender es aquella en que nos dice que una disolución corresponde a una mezcla homogénea, en donde esta mezcla, ¿cierto?, está constituida de dos o más sustancias. Generalmente, cuando uno habla de una disolución, siempre se refiere a un componente que es el soluto y el otro componente, ¿cierto?, que se encuentra en mayor cantidad, que es el disolvente. Pero tal como dice la definición, en donde corresponde, ¿cierto?, a una mezcla homogénea de dos o más sustancias, porque perfectamente puede ser una disolución, ¿cierto?, en donde pueden existir más de un soluto. Entonces esa es la definición general. Ya en una forma más simple, ¿cierto?, que es lo que generalmente se comienza explicando, ¿cierto?, lo que corresponde a una disolución, es aquella en donde dice que toda disolución está compuesta, ¿cierto?, por un soluto y un disolvente. Entonces eso hay que tenerlo muy claro. También, ¿cierto?, esta forma de expresar una disolución también se puede escribir, ¿cierto?, como solución, ¿cierto?, va a ser igual a el soluto más el solvente. Y acá conviene aclarar algo, ¿cierto?, que es muy relevante para que no se preste para confusión. Generalmente los libros hablan de disolución, pero también lo toman como un sinónimo, ¿cierto?, solución. El soluto no, el soluto es igual en todos los libros, y sin embargo el disolvente, en algunos libros lo nombran como tal, es decir, como disolvente, y en otros libros lo nombran como solvente. Así que hay que tener presente que esos son lo mismo. Por lo tanto, ¿cierto?, podemos concluir que disolución, ¿cierto?, es lo mismo que solución, y disolvente es igual a solvente. Entonces, teniendo eso claro, podemos seguir comprendiendo un poco más lo que es una disolución. Los tipos de disoluciones. ¿Podemos hablar de disoluciones gaseosas? Por supuesto que sí, porque perfectamente puede existir, ¿cierto?, un gas inmerso, ¿cierto?, en otro gas, ¿cierto?, que ocupa un mayor volumen. Entonces ahí también, ¿cierto?, correspondería a una disolución de tipo gaseosa, ¿cierto? También podemos hablar de disoluciones sólidas. Eso es correcto. Uno de repente tiende a pensar que una disolución necesariamente tiene que ser líquida, pero como ya hemos explicado, existen las gaseosas y también existen las disoluciones sólidas. Un ejemplo serían las aleaciones, ¿cierto?, de los metales, en donde un metal está inmerso, ¿cierto?, en otro metal. Entonces, en ese caso también corresponde a una disolución, pero de tipo sólida. Y finalmente, las más conocidas, ¿cierto?, las disoluciones de tipo líquidas, que es justamente con las que vamos a trabajar. Y acá viene una pregunta muy relevante: ¿cómo nosotros identificamos cuál es el soluto y cuál es el disolvente? Y eso, como una norma general, una forma inmediata de reconocer el soluto es que siempre este se va a encontrar en menor cantidad que el disolvente. Dicho todo lo anterior, estamos en condiciones de
por fin comenzar a resolver nuestro problema. Nos están pidiendo calcular el porcentaje en masa, obviamente del soluto. Y el porcentaje en masa corresponde a una relación, la cual dice que es igual a la masa del soluto dividido por la masa de la disolución. Y todo eso multiplicado por 100. Esa es la fórmula de porcentaje en masa. Y acá viene un detalle bien importante, es que antes de reemplazar en esta fórmula, tenemos que asegurarnos, ¿cierto?, que la masa del soluto y la masa de la disolución deben estar en las mismas unidades. Es decir, si la masa del soluto está en gramos, la masa de la disolución también debería estar en gramos. Si la masa del soluto está en kilogramos, la masa de la disolución también debería estar en kilogramos. Es decir, tienen que tener las mismas unidades, porque si no ocurre eso, nuestro resultado, ¿cierto?, nuestro cálculo va a estar en forma errónea. Entonces ese es un detalle muy importante antes de llegar y reemplazar, ¿cierto?, en esta fórmula. Es válido señalar, ¿cierto?, que el porcentaje en masa también en algunos libros ustedes lo pueden encontrar como porcentaje en peso, porcentaje pp, ¿cierto?, o porcentaje mm, que es básicamente lo mismo. Muy bien, entonces ya haber hablado, ¿cierto?, un poco del tema, ¿cierto?, en forma de introducción y habiendo mencionado la fórmula, estamos recién en condiciones de calcular el inciso A. Bueno, lo primero que corresponde, ¿cierto?, es verificar cuál es el soluto. En el inciso A nos dicen 5.5 gramos de bromuro de sodio en 78.2 gramos de disolución. Entonces, ¿cuál es el soluto? Evidentemente es el bromuro de sodio. Observen la diferencia de peso. 5.5 versus los 78.2 gramos de disolución. Por lo tanto, el bromuro de sodio, ¿cierto?, sería nuestro soluto, debido a que se encuentra en menor cantidad. Perfecto. Y como ya nos entregaron, ¿cierto?, la masa de la disolución, ¿cierto?, que serían los 78.2 gramos, estamos en condiciones de reemplazar en forma inmediata en esta relación. Por lo tanto, el porcentaje en masa sería igual a la masa del soluto, que en este caso es el bromuro de sodio, es decir, los 5.5 gramos, después dice dividido por la masa de la disolución, y también lo entregaron, dice 78.2 gramos, perfecto, y todo eso multiplicado por 100. Observen que tanto el soluto, ¿cierto?, la masa del soluto como la masa de la disolución se encuentran en la misma unidad, gramos, gramos. Por lo tanto, podemos simplificar y ese resultado, ¿cierto?, al llevarlo a la calculadora, nos da un valor de 7.03%. Y ese sería el porcentaje, ¿cierto?, en masa del soluto, ¿cierto?, en esa disolución, en el inciso A. Como habrán visto, es muy sencillo. Era sencillo porque básicamente nos estaban dando todos los datos. Bastaba solo con reemplazar en la fórmula. En el inciso B nos dicen 31 gramos de cloruro de potasio en 152 gramos de agua. Entonces acá ya hay una diferencia. En primer lugar nos preguntamos cuál es el soluto. Entonces empezamos a ver los números que nos entregan, ¿cierto? 31 gramos de cloruro de potasio en 152 gramos de agua. Entonces es evidente que el cloruro de potasio, ¿cierto?, es nuestro soluto. Perfecto, tenemos la masa del soluto, que está en gramos. Y la siguiente pregunta es, ¿nos dieron la masa de la disolución? Y evidentemente es un no. Lógico, porque no lo dice. Vean la diferencia entre el inciso A y el B. En el A nos decían, ¿cierto?, 78.2 gramos de disolución, pero en este caso nos dicen los 31 gramos de cloruro de potasio en 152 gramos de agua. Por lo tanto, esos 152 gramos de agua corresponderían, ¿cierto?, a la masa del disolvente. Entonces, como no nos dieron la masa de la disolución,
debemos calcularla. Y acá nos recordamos, ¿cierto?, que cuando hicimos un análisis previo, introductorio, ¿cierto?, al tema, habíamos dicho que la disolución es igual al soluto más el disolvente. Por lo tanto, si esta relación es de esta forma, nosotros podemos concluir, ¿cierto?, que la masa de la disolución tiene que ser igual a la masa del soluto más la masa del disolvente. Y la masa del soluto la entregaron, ¿cierto?, que son los 31 gramos de cloruro de potasio. La masa del disolvente también la entregaron, que son los 152 gramos de agua. Por lo tanto, podemos reemplazar y calcular la masa de la disolución, que sería igual a masa del soluto, 31 gramos, más la masa del disolvente, los 152 gramos de agua. Y esos valores, ¿cierto?, al llevarlo a la calculadora nos da un valor de 183 gramos. Por lo tanto, hemos calculado la masa de la disolución. Perfecto. Entonces ahora estamos en condiciones de reemplazar en esta fórmula, porque tenemos la masa al soluto, tenemos ahora la masa de la disolución. Por lo tanto, bastaría con reemplazar. Reemplazando, porcentaje en masa es igual a masa del soluto, los 31 gramos, ¿cierto?, de cloruro de potasio, perfecto, dividido en masa de la disolución, que lo acabamos de calcular, que serían los 183 gramos. Y por supuesto todo eso multiplicado por 100, porque eso es lo que dice la fórmula. Simplificamos los gramos y nuestra calculadora nos da un valor de 16.94%. Ese sería el porcentaje en masa, ¿cierto?, de este soluto en esta disolución del inciso B. Como ven, es muy sencillo, basta con identificar, ¿cierto?, cuál es el soluto, cuál es el disolvente, ¿cierto?, y el problema sale resuelto a la brevedad. Y finalmente nos corresponde realizar el inciso C. 4,5, o mejor dicho 4,5 gramos de tolueno en 29 gramos de benceno. Nuevamente la pregunta de rigor: ¿cuál es el soluto? Y evidentemente es el tolueno, ¿cierto? Se encuentra en mucha menor cantidad en comparación a los 29 gramos de benceno. Entonces el tolueno es nuestro soluto. Nos preguntamos, ¿cierto?, si nos dieron la masa de la disolución, y al igual que en el inciso B, obviamente es un no. No lo han dado. Nos dieron sí la masa del disolvente, ¿cierto?, que sería el benceno. Por lo tanto, tenemos que calcular la masa de la disolución, ¿cierto? Y al igual que en el inciso B, nos hemos de recordar, ¿cierto?, que la disolución es igual al soluto más el disolvente. Y por lo tanto, ¿cierto?, podemos concluir, ¿cierto?, que la masa de la disolución tiene que ser igual a la masa del soluto más la masa del disolvente. Es prácticamente lo mismo que el inciso B. Reemplazando, masa de la disolución sería igual a la masa del soluto, que en este caso, ¿cierto?, son los 4,5 gramos de tolueno, más la masa del disolvente, que en este caso es el benceno, o sea, los 29 gramos, y eso sería igual a, y reemplazando la calculadora nos da un valor de 33,5 gramos, o sea, la masa de la disolución es igual a 33,5 gramos. Perfecto, entonces ya tenemos masa del soluto, tenemos la masa de la disolución, estamos en condiciones de reemplazar en esa fórmula. Por lo tanto, el porcentaje en masa va a ser igual a masa del soluto, 4,5 gramos, dividido en masa de la disolución, que sería igual, ¿cierto?, al valor que recién calculamos, 33,5 gramos, y por supuesto todo eso multiplicado por 100. Simplificamos los gramos y según nuestra calculadora nos da un valor de 13,43%. Entonces ese valor, ¿cierto?, corresponde a la concentración de nuestro soluto expresado en porcentaje en masa. Muy sencillo este tipo de ejercicio. Hay que tener muy claro cómo identificar el soluto, ¿cierto?, el disolvente o la disolución. Identificando esas tres cosas, ¿cierto?,
uno recién está en condiciones de reemplazarlo, ¿cierto? En la fórmula de porcentaje en masa. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chau.